Bienvenido. Siéntete cómodo y deja que la noche te arrope con su calma. Imagina el sonido lejano de la lluvia que acaba de detenerse y el brillo húmedo que reposa sobre cada piedra del camino. Esta es una pequeña historia lenta y suave sobre por qué las piedras parecen tan lisas después de la lluvia, contada al ritmo de una respiración tranquila, para que puedas recostarte, cerrar los ojos si te apetece y dejarte llevar. Antes de empezar de lleno, si te gusta este rincón de ciencia somnolienta, te invito suavemente a darle like y a suscribirte. También puedes usar el enlace de la lista de reproducción en la descripción para seguir aprendiendo mientras te quedas dormido, sin prisa y sin ruido. What city or country are you watching from right now? Te encuentras, si quieres imaginarlo, en un sendero después de una tarde gris. El aire huele a tierra mojada, a hojas que han recibido su ración de agua, a ese aroma conocido como petricor, que llega en oleadas muy suaves y se desvanece sin esfuerzo. La luz es mansa, como si el cielo fuese una gran lámpara de papel, y cada piedra bajo tus pasos parece distinta a la que recordabas antes de la lluvia, más oscura, más brillante, casi pulida, como si alguien hubiese pasado un paño invisible por encima. El mundo entero se acomoda a un tempo lento, y el suelo también parece acompañar ese ritmo. El rumor de unas gotas rezagadas marca un compás muy pausado, casi como un metrónomo somnoliento. El ritmo suave continúa, una y otra vez, sin urgencias. Podrías acercarte al borde de un pequeño charco y observar cómo el agua se recoge en una película muy fina sobre la superficie de un guijarro. A simple vista, el guijarro se ve liso, casi como una canica, pero la piedra no cambió de forma en unos minutos de lluvia. Lo que se transformó fue la manera en que la luz y el tacto conversan con su piel mineral. El agua, que parece tan simple, actúa como un invitado silencioso que rellena los huecos minúsculos, enlaza granos casi imperceptibles y suaviza el escalón entre la piedra y el aire. Ese gesto discreto, repetido sobre millones de granitos, hace que nuestro ojo capte un brillo uniforme y una oscuridad más profunda, y que nuestra mano sienta un deslizamiento amable cuando resbala por la superficie. Imagina ahora que te encoges en un sueño y que caminas por el relieve microscópico de esa piedra. Sin agua, verías una llanura con ondulaciones ínfimas, pequeños picos, grietas como cañones diminutos, granos que sobresalen y otros que se retraen. El aire se cuela entre las rugosidades y cuando la luz llega, rebota en todas direcciones. Esa dispersión hace que la piedra se vea mate, con un tono claro, como si la luz se desmenuzara en una niebla suave. Con agua, en cambio, esa llanura se llena de lagunas diminutas que conectan unas con otras, formando una película que no siempre es uniforme, pero que es suficiente para tender puentes sobre las irregularidades más pequeñas.
El agua acaricia cada borde, lo redondea en apariencia, y la luz, al encontrar un medio más continuo entre el aire y el mineral, deja de dispersarse tanto. Lo que ves es un brillo sereno, una reflexión más ordenada, y colores que parecen haberse concentrado en el corazón de la piedra. Si te resulta agradable, puedes seguir imaginando esa conversación entre la luz, el agua y la piedra, con palabras muy sencillas. El aire tiene una manera de doblar la luz, y el agua tiene otra. El mineral, a su vez, tiene su propia forma de guiarla. Cuando pasas directamente del aire al mineral, el salto es grande, y la luz se refleja como en un espejo roto en miles de fragmentos minúsculos. Cuando hay una película de agua en medio, ese salto se suaviza. El agua actúa como un mediador cortés que presenta a dos vecinos y les facilita el saludo. Por eso, la superficie se ve menos áspera al ojo. Lo que antes era un tejido de brillos dispersos se convierte en una lámina tranquila, con algunos puntos de luz más intensos, como si fuesen luciérnagas muy discretas sobre una tela oscura. El ritmo suave continúa cuando piensas en el tacto. Al tocar la piedra seca, tu piel siente cada microrrelieve, porque no hay nada que amortigüe esos pequeños picos. Cuando la piedra está mojada, una capa de agua se interpone. Tu dedo ahora se desliza sobre esa capa, que funciona como un lubricante natural. La fricción baja y la sensación es de suavidad, como si estuvieras acariciando vidrio satinado. A veces, si la piedra tiene polvillos de arcilla o algas diminutas, esa capa puede volverse aún más sedosa y el deslizamiento se vuelve más marcado. Es un fenómeno pasajero. Cuando el agua se va, cuando el viento y el calor trabajan lentamente, la superficie vuelve a su condición mate y ligeramente áspera al tacto. Si te fijas en el color, verás otro secreto amable del agua. En la piedra seca, la luz entra menos y se refleja más afuera, como si rebotara pronto y no tuviera tiempo de explorar la profundidad del mineral. En la piedra mojada, la luz penetra un poco más. Queda un instante atrapada en el laberinto interno de granos, y una parte de esa luz se pierde en sombras internas suaves. Lo que llega de vuelta a tus ojos tiene un tono más oscuro y también más intenso. Los colores no son más fuertes por un gesto teatral, sino por un juego tranquilo de entrada y salida de la luz, de tiempos y caminos que cambian apenas, pero cambian lo suficiente. A tu alrededor, el olor a lluvia se mezcla con la frescura de las plantas. Alguna rama se sacude y deja caer unas gotas tardías, que crean círculos concéntricos en un charco paciente. Te acercas a una roca más grande, quizás granito, con sus puntitos claros y oscuros. En seco, el granito exhibe sus granos con claridad, cada mineral con su tono. Mojado, el conjunto se vuelve más homogéneo a la vista, con brillo tenue y con un contraste que se siente más contenido. Si fuese basalto, quizás lo verías casi negro cuando está mojado,
con reflejos de un gris muy profundo. Si fuese arenisca, el agua podría entrar en sus poros y notarías manchas de secado que dibujan mapas suaves, primero en los bordes, luego en el centro, como si la piedra respirara lentamente mientras libera la humedad. El ritmo suave continúa cuando recuerdas que no todas las piedras se comportan igual. Algunas son más porosas, como ciertas calizas y areniscas, y el agua se infiltra en silencio, desapareciendo de la superficie para recorrer caminos internos. Otras son más densas, como algunas diabasas o granitos más compactos, y el agua prefiere quedarse en la piel, formando esa película que brilla como un barniz natural. Este barniz efímero es el que hace que tus ojos perciban un pulido que no es tal, pero que para el descanso no importa si es ilusión o realidad. Lo importante es la belleza tranquila del efecto, ese guiño simple que la naturaleza hace después de cada lluvia. Puedes imaginar un día sin viento, en que el secado es lento y el brillo se mantiene largo rato. El aire está húmedo, la temperatura es templada y la evaporación parece respetar el sueño de la tarde. En días así, las piedras siguen mostrando esa lisura aparente durante mucho tiempo. En otros momentos, una brisa leve acelera la marcha invisible del agua hacia el aire, y la superficie recupera su aspereza sutil. Se forman patrones de secado como manchas de sombra y luz, contornos que se desplazan con calma, como las sombras al ponerse el sol. Si decides observar, verás un ballet muy lento, donde cada mineral, cada poro y cada borde tiene su propia voz, casi inaudible, pero presente. El agua también barre. En su caída arrastra polvillos, granos de arena finos, pequeñas partículas que en seco se acomodaban sobre la superficie. Al llevárselas, deja la piedra más limpia y uniforme. Esa limpieza contribuye a la sensación de suavidad visual. Donde antes había microislas de polvo que interrumpían la luz, ahora hay una piel más parecida a una única hoja continua. Por eso, después de la lluvia, los colores aparecen más puros y los contornos más delicados. Es como si la piedra hubiese tomado un baño que no solo la humedece, sino que también desvela su dibujo interno. Si te apetece, camina con la imaginación hasta un arroyo. Allí, los cantos rodados cuentan una historia más larga. Ellos sí se vuelven, con los años, más lisos de verdad. No por una sola lluvia, sino por miles de horas de rodar, chocar con suavidad unas con otras y dejar que la corriente las vaya puliendo grano a grano. En sus bordes redondeados vive la memoria de viajes lentos desde la montaña, donde un trozo de roca se desprendió algún día, hasta este lugar donde el agua lo acuna. Después de la lluvia, el brillo que ves es el mismo efecto momentáneo de la película de agua, pero su forma pulida es fruto de un tiempo dilatado y paciente. En la playa, las olas cumplen una tarea parecida, con la arena que funciona como una lija muy fina y constante.
Allí también, después de un chaparrón breve, las piedras parecen casi esmaltadas. El ritmo suave continúa, y con él también la luz. La luz llega con diferentes ángulos a la superficie mojada. Arrastra el suelo. Un rayo que se desliza como una caricia larga encuentra la película de agua y la refleja con fidelidad. Por eso ves destellos que se alargan como filamentos de plata. Desde arriba, la luz entra más y se mezcla con el interior del mineral. Saca a relucir vetas que en seco pasaban desapercibidas. Es algo que aprovechan artesanos y canteros desde hace mucho tiempo. Mojar una piedra revela temporalmente el aspecto que tendrá si es pulida. El agua es un espejo generoso, que presta su brillo, y luego, cuando se va, deja la promesa de un brillo posible. En la ciudad, las baldosas de piedra muestran otra faceta. Algunas han sido selladas, y el agua resbala en gotas que ruedan sin llegar a extenderse demasiado. Otras, más abiertas a la humedad, se oscurecen de forma pareja. Después de la lluvia, las aceras transmiten un silencio distinto, como si el pavimento se tomara un respiro. Bajo una farola, el brillo de una losa oscura parece una ventana minúscula al cielo de cobre. Línea tras línea, las juntas se marcan como hilos y dibujan un tejido ordenado que guía tus pasos tranquilos. En cada pausa una gota cae de una cornisa y se suma a la lenta sinfonía de la noche. Si piensas en la química, puedes hacerlo sin prisa, con la suavidad de una hoja que flotara en un estanque. El agua de lluvia, ligeramente ácida en ocasiones, conversa con los minerales. Con la calcita, por ejemplo, puede disolver superficies con el paso de años y décadas, tallando formas redondeadas, pequeños canales, relieves como piel de cera. Con el cuarzo es más discreta, con cambios más lentos. Estas transformaciones reales no ocurren en un instante, sino que forman parte del relato largo de la piedra. En cambio, esa lisura que notas justo después de la lluvia, esa cualidad de espejo tímido, pertenece más a la física de la superficie y a la luz que a la escultura del tiempo. Es un susurro de apariencia, una máscara amable que el agua presta por un rato, antes de retirarse igual de silenciosa. Imagínate ahora en un jardín con rocas decorativas. Alguien riega al atardecer. No solo para las plantas, sino también para dejar que las piedras muestren sus vetas. Un bloque de pizarra se vuelve más oscuro, con líneas argentadas que se ven más nítidas. Un canto blanco de cuarzo se satura y parece lechoso y profundo. Un fragmento de serpentina adquiere un verde aceitoso, como si estuviera recubierto de una capa muy fina de aceite vegetal, aunque solo sea agua. Esa técnica tan simple, mojar para ver, está presente en el trabajo de lapidarios y escultores. Un poco de agua o de aceite revela cómo luciría la superficie ya pulida. Se trata de ese mismo puente óptico del que hemos hablado, el que facilita el paso de la luz de un medio a otro.
El ritmo suave continúa. Los musgos, tras la lluvia, hinchan sus células y muestran un verde más vivo. Las costras de líquenes recuperan su elasticidad y sus colores se hacen más densos. Sobre la piedra, estas pequeñas comunidades vivas también alteran la manera en que percibes la textura. Cuando están hidratadas, su superficie es tersa en apariencia, un uniforme tapiz que acolcha la rugosidad del suelo mineral. Cuando se secan, se contraen, dejan ver grietas minúsculas y la piedra reaparece con su relieve. Donde hay algas microscópicas, especialmente en superficies que ven agua con frecuencia, la película de humedad se vuelve un poco más resbaladiza y tus dedos notarían una seda fría y fina, como si tocaras un vidrio recién lavado. Puedes recordar, si lo deseas, cómo el cielo se refleja en las piedras empapadas. Si el cielo es gris, las piedras parecen llevar una capa de plomo suave. Si hay un claro, el azul se esparce en manchas delicadas. En bosques, las piedras mojadas capturan el verde de las hojas y por un momento parecen transformarse en gemas opacas. Ese juego de reflejos sucede porque al estar mojadas, las piedras se comportan un poco más como espejos en ángulos específicos. Si te agachas y miras de lado, verás más brillo, una línea de luz que recorre el borde. Si miras desde arriba, verás más color. Es el mismo objeto, con dos trajes distintos dependiendo del ángulo y la luz. En un banco bajo junto a un muro de piedra puedes sentarte. La humedad ha hecho que el aire sea más denso y el sonido de la calle llega como envuelto en algodón. Si prestas atención, escucharás los golpecitos ocasionales de las gotas que caen de una hoja. Cada sonido es sencillo y en su repetición hay calma. En el suelo, una piedra con una pequeña depresión guarda un charco que refleja los bordes de un arbusto. A medida que el agua se evapora, el borde del charco se contrae. La tensión superficial del agua hace que el borde se estire y se recoja con suavidad. Y en esa retirada lenta queda una película fina que permanece por un momento más sobre la superficie cercana. La lisura visual se prolonga unos instantes antes de que la aspereza amable de la piedra recupere su protagonismo. En una pared de roca, si mirases de cerca, verías pequeñas cavidades. Cuando llueve, se llenan con gotas y algunas quedan atrapadas por capilaridad. La capilaridad es esa tendencia que el agua tiene a trepar por espacios estrechos, a sostenerse entre paredes cercanas, como si una mano invisible la sostuviera. En los poros de la piedra, esa mano es el resultado de fuerzas que actúan a escalas muy pequeñas. El agua se queda allí, suspendida, suavizando el relieve. Mientras tanto, por dentro, hay caminos de humedad que conectan unos poros con otros, y en esas rutas silenciosas, la piedra conversa con el agua a ritmos que tus ojos no notan, pero que están ocurriendo. En el borde de un río, las piedras cuentan también historias de contacto. Se golpean con gracia, con choques minúsculos, y se lijan mutuamente. Cada lluvia que engrosa el caudal contribuye a ese pulido real.
la forma redondeada que, al tacto, sientes suave incluso en seco, es fruto de esa coreografía larga. Sin embargo, incluso en estos cantos rodados, la diferencia entre seco y mojado es notable en la luz. Mojados se ven más profundos, como si contuvieran secretos y caminos que la vista no alcanza. La luz entra, titubea y sale transformada. En seco, la luz vuelve pronto, directa, rápida, sin detenerse demasiado en los detalles. Si piensas en el vidrio esmerilado, recordarás que si le pasas un poco de aceite o de agua, se vuelve más transparente. Ese truco cotidiano es un pariente cercano del que hacen las piedras mojadas. Lo rugoso se disimula, lo opaco se aclara, no porque la superficie se haya alisado de verdad, sino porque el camino de la luz se ha hecho más amable. Del mismo modo, en madera lijada, si mojas la superficie, los colores se profundizan. Es el mismo diálogo entre medios, aire, agua y material. A nuestro alrededor, en lo pequeño y en lo grande, la transición suave genera calma. Y en una noche como esta, ese conocimiento sencillo rescata una belleza humilde y reconfortante. Imagina que extiendes la mano y rozas una piedra con vetas blancas y grises. Sientes el frescor del agua que todavía la cubre. Tu piel se desliza como si fuera un pincel lento. Si te quedas ahí un momento, percibirás que el frescor se atenúa y el dedo ya no resbala tanto. El agua se está yendo. En tu mente puedes visualizar una película finísima que se fragmenta en islitas pequeñas, que luego se retraen aún más hasta que quedan como puntos aislados que brillan. Después, nada. La piedra vuelve a su textura tenue, silenciosa. Este ciclo se repite con cada lluvia, con cada neblina, con el rocío de la mañana. Una coreografía sin música, con movimientos mínimos, con una delicadeza que invita al sueño. En senderos de montaña, el efecto tras la lluvia tiene un matiz distinto. Algunas piedras, ligeramente cubiertas por polvo de caminos secos, se limpian y muestran colores que permanecían ocultos. Otras, cubiertas por finos granos de arcilla, se vuelven particularmente lisas al tacto. Esto es un recordatorio amable de que no todas las lisuras son iguales. Hay lisuras de luz, lisuras de limpieza, lisuras de lubricación. Y todas conviven en una escena donde el protagonismo lo lleva siempre el agua, que no impone, sino que visita y se va, dejando un rastro suave. Al caer la noche, el alumbrado urbano transforma otra vez el aspecto de las piedras mojadas. La luz cálida de una lámpara dibuja óvalos amarillos sobre la calzada. Cada piedra, cada losa, parece barnizada. Se destacan las gotas individuales que forman pequeñas lentes, y esas lentes, a su manera, enfocan miniaturas del entorno. Aquí y allá, un reflejo de una ventana, una sombra, un destello de un coche lejano.
todo reducido y contenido en un punto de agua. Este pequeño teatro óptico es efímero y tranquilizador. Al caminar, puedes sentir que la noche respira contigo, que la ciudad bajó sus hombros y decidió conversar en voz baja. El ritmo suave continúa cuando te imaginas una cantera. Hay bloques grandes de roca, recién cortados, con superficies ásperas, opacas. Si mojas uno de esos bloques, las vetas aparecen, intensas y ordenadas. El agua convierte el trazo en línea clara, la mancha en dibujo. Por eso, en muchos oficios, el agua es una herramienta de previsualización. Luego, si el bloque se pule con herramientas y tiempo, la superficie se vuelve realmente lisa y la apariencia mojada se vuelve permanente, incluso en seco. Es un viaje desde un brillo prestado a un brillo propio, desde la ilusión amable a la realidad trabajada. En el campo, una losa de caliza puede presentar figuras delicadas tras la lluvia. A veces el agua marca el paso por microcanales y al secarse deja un dibujo de contornos muy finos, como nervaduras de hoja. En otras ocasiones, si hay algo de arcilla, al retirarse el agua queda una pátina corta, que al secar vuelve al polvo y se levanta con el viento. Así, cada lluvia reordena el mapa de la superficie. No hay drama en esos cambios, solo un murmullo constante, una reescritura lenta y benigna de pequeñas formas. En los márgenes de una vereda, pequeñas piedras incrustadas en el suelo muestran también su doble rostro. Si están ligeramente enterradas, el agua que no puede fluir con facilidad queda atrapada sobre ellas. Esa estancia temporal prolonga el brillo. A veces, el agua forma perlas sobre superficies que no la aceptan con facilidad. Es el caso de superficies tratadas para repeler el agua, donde las gotas se redondean y ruedan. En otras, se extiende y forma una película. Ambas situaciones conducen a sensaciones de lisura visual distintas, pero ambas cuentan con esa participación delicada del agua como mediadora entre el ojo y la piedra. Si entornas los ojos, el conjunto de piedras mojadas parece casi una única superficie, como si cada grieta hubiese sido colmada y el suelo se hubiera convertido en un espejo irregular, pero un espejo al fin. Cuando caminas, tu sombra se contornea sobre ese espejo, se alarga y se acorta, y se funde con otras sombras. Este paisaje, tan cotidiano, tiene un poder calmante que no hay que forzar. Basta con observar cómo el agua ensambla las partes, cómo unifica lo que en seco está separado, y cómo luego se retira sin resistencia, devolviendo a cada piedra su individualidad humilde. Las piedras guardan también memoria térmica. Bajo el agua de lluvia, su temperatura cambia despacio, y esa frescura sostenida, al tacto, añade a la percepción de lisura una nota de limpieza. Es agradable tocar algo frío y liso cuando el aire ha sido cálido. La piel, al notar ese contraste, interpreta la experiencia como pulida, incluso si, con una lupa, la rugosidad seguiría siendo evidente.
La sugestión sensorial es parte de este efecto. Luz, temperatura, fricción y limpieza se superponen y dibujan juntas la palabra lisura en la mente. En una orilla del lago, las piedras mojadas adquieren tonos profundos. A veces, bajo la lámina de agua, el mundo parece más nítido, aunque sabes que no lo es realmente. La quietud del lago actúa como una lupa tranquila. Si levantas una piedra del agua y la examinas en tu mano, verás que fuera del agua, mientras aún escurre, mantiene ese brillo un instante. Luego, gota a gota, el borde se seca y la superficie vuelve a la normalidad. Este pequeño experimento sencillo encierra casi toda la explicación de por qué parecen tan lisas. Es un juego de medios y de escalas, de película y de poro, de luz atrapada y luz reflejada, que se repite en silencio, siempre igual, siempre diferente en sus detalles. Al pensar en rocas metamórficas, con sus micas brillantes, recordarás que cuando se mojan, esos destellos se vuelven más definidos. Las láminas de mica, que ya de por sí reflejan bien, aprovechan la suavización que el agua aporta y parecen espejos minúsculos incrustados en una superficie oscura. En piedras sedimentarias con fósiles, el agua ayuda a distinguir contornos. Un amonite en caliza, por ejemplo, aparece súbitamente como dibujado a pluma, donde antes era apenas un relieve sutil. La lluvia, como un revelado de fotografía, saca a la luz formas que quedaban escondidas en la uniformidad del polvo seco. Si avanzas hacia terrenos volcánicos, la lava transformada en piedra, con burbujas petrificadas, se comporta de otra manera. Esas vesículas, esos huequitos, recogen agua que permanece un rato. El conjunto se oscurece mucho y las sombras internas hacen que toda la piedra parezca profundamente pulida. En otras lavas, más compactas, el agua forma una película pareja que refleja el cielo, y las ves correr a veces en pequeñas venas brillantes por sus superficies inclinadas. Todo es una repetición de gestos mínimos, con resultados sutiles que se suman hasta darte una sensación clara de suavidad visual. El ritmo suave continúa y te trae ahora un recuerdo. Quizá el de una tarde bajo un pórtico de piedra, viendo llover. Las columnas, al mojarse, cambian de carácter. Las piedras talladas ganan en contraste. Las sombras en los relieves se marcan. Los detalles ornamentales parecen tallados con más precisión, aunque nada en la talla ha cambiado. Es solo el agua, que subraya lo que ya estaba escrito, como quien pasa suavemente un lápiz sobre un relieve para calcar una forma. A medida que el agua gotea y corre por las superficies, va trazando caminos que, con paciencia, brillan un poco más y luego se apagan, como suspiros. A mitad de este paseo, si sigues conmigo, te dejo una invitación muy breve y juguetona para la caja de comentarios, y enseguida seguimos con el murmullo de siempre. Still awake? Comment the secret word nebula. De vuelta en el sendero, recuerda que el viento es un aliado de la evaporación. Cuando sopla, se lleva el aire húmedo que reposa junto a la superficie de la piedra. Ese recambio de aire da al agua una vía amable para seguir su camino hacia el cielo.
En días quietos, el aire cercano a la piedra se satura y la evaporación se vuelve más lenta y el brillo más persistente. La temperatura, la humedad y el viento forman un trío que marca el tiempo de este proceso. Nada apresura nada. Todo se mueve con ritmos que vistos de cerca se convierten en una danza de lentitud muy agradable. Te propongo ahora un juego de escala. Te encoges otra vez y caminas sobre la topografía de una piedra muy rugosa. Sin agua hay muros, fosos, montículos afilados. Con agua, los montículos quedan coronados por islotes de líquido y poco a poco, al llenarse los fosos, se crea una lámina que conecta los puntos altos. Es como si un lago en miniatura cubriera un campo de colinas. Para un ser minúsculo, el paisaje aparece ahora más uniforme, con suaves pendientes subacuáticas y una piel más pareja arriba. Esa continuidad nueva reduce las sombras abruptas y la luz corre más libre por encima. En una mesa de trabajo de un geólogo, la costumbre de humedecer una muestra resuelve dudas. Un fragmento de gabro, opaco y salpicado, se revela con puntos brillantes y bandas si recibe unas gotas. Un trozo de arenisca muestra poros más claramente, con agua que se absorbe en segundos, dejando atrás un borde oscuro que se expande como una tinta. Esta observación simple permite distinguir texturas y estructuras con mucha facilidad. El agua es un lente suave que no aumenta el tamaño, pero sí la legibilidad. En el jardín, cuando el riego ha terminado, quizá notes que algunas piedras no parecen mojarse del todo. El agua forma gotas que resbalan pronto. Son superficies hidrofóbicas por naturaleza o por tratamiento, donde la lluvia no logra extenderse. Allí, el brillo es el de las gotas, y la lisura que percibes depende de esas esferas diminutas que actúan como espejos individualmente. En otras piedras, el agua se extiende y el brillo es más continuo, como una pátina. En ambas, el ojo traduce la luz ordenada en la palabra liso, aunque el origen del orden sea diferente. Al acercarte a un muro antiguo, verás manchas que delatan el paso del agua, zonas más oscuras que tardan más en secar, porque quizá hay sales que atraen la humedad, o porque la roca tiene capas con porosidad variable. En un contexto de descanso, no hace falta más detalle técnico. Basta con entender que la piedra es un mosaico de espacios y caminos, y que el agua visita esos caminos de maneras muy variadas, siempre obedeciendo a pequeñas diferencias que, sumadas, crean el dibujo global de lo que ves. Si alzas la vista, una nube se mueve con calma. La claridad cambia un poco, y con ella cambia el brillo en el suelo. Los reflejos en las piedras mojadas se hacen más suaves con la luz difusa. No hay sombras duras, solo gradientes muy leves. El mundo parece acolchado, y esa sensación llega también a tu respiración, que se hace más lenta. Te recuestas mentalmente, y el paisaje sigue su murmullo,
con la misma cadencia serena con la que alguien mece una cuna. En la playa, después de un chaparrón, la arena está compacta y las piedras se hunden menos bajo tu pie. Las que quedan a medio enterrarse muestran mitad de su cuerpo con brillo dulce, mitad mate, justo en la línea donde la humedad llega. A cada ola que se atreve a entrar un poco, el brillo se renueva. Se pulen las aristas con un movimiento sutil. Puedes pensar en cada ola como una mano que pasa un paño fino, una y otra vez, sin apuro, durante horas y días. En una cueva, el goteo lento forma depósitos calizos que crecen hacia abajo desde el techo y columnas que ascienden desde el suelo. Allí, el agua cumple otro papel, alguna vez dejando superficie lisa, otra vez cristalizando y creando texturas. Incluso en ese mundo interior, cuando el agua recubre una superficie, el reflejo se vuelve más claro y el color más profundo. Tu linterna, si imaginas llevar una, formaría destellos más definidos en donde la humedad es reciente y dejaría a la vista contornos más suaves. A veces, un muro de ladrillo y piedra muestra otra lección. En las juntas, el mortero absorbe más agua, se oscurece y dirige la vista a un patrón más geométrico. Las piedras entre juntas, si son menos porosas, mantienen el brillo de la película. Si son más porosas, beben el agua y se vuelven más oscuras sin tanto reflejo. Estos contrastes silenciosos son una lectura amable del material, como si la lluvia hubiese subrayado el texto de un libro antiguo, línea por línea. El ritmo suave continúa. Si te recuestas en un banco, quizá te duermas unos minutos mientras la lluvia fina vuelve un instante. Y al despertar, si quieres, sigues el rastro de una gota que se desliza por la superficie de una piedra pulida de fuente. Esa gota deja detrás un camino más oscuro por unos segundos, como la estela de un tez en agua tranquila. Después, el camino se difumina y el tono regresa a su equilibrio. En esa repetición, el tiempo parece ensancharse y la mente encuentra un espacio blando, acogedor. En el ámbito de materiales, hay quien trata las piedras con aceites o ceras para realzar su color de modo permanente o semipermanente. Esa práctica imita lo que hace la lluvia, pero prolonga el efecto. Si pasas la mano por una superficie tratada, notarás que, incluso en seco, hay menos fricción. La luz, por su parte, pertenece a esa superficie como un huésped que ya no se quiere ir. En arquitectura, estas decisiones crean ambientes con sensaciones precisas. Una escalera con peldaños de piedra encerados invita a pisadas más cuidadosas, pero bajo una luz suave, la estética de llanura brillante resulta hipnótica. Aquí, en cambio, la lluvia trabaja sin intención, con humildad, y regala su brillo por un rato. Si eliges quedarte un poco más en la física silenciosa, puedes imaginar la luz como una cinta que se desliza sobre superficies. En seco, la cinta tropieza en cada grano, zigzaguea, cambia de dirección. En mojado, la cinta encuentra un tapiz más continuo y se desliza sin tantos cambios,
Al volver a tus ojos, esa cinta llega menos desordenada, y lo que ves es un reflejo que cuenta una historia más simple. Es una metáfora mansa que nos ayuda a entender por qué la apariencia cambia tanto con tan poco. En rocas con cristales grandes, como pegmatitas, verás que al mojarse, algunos cristales se comportan como pequeñas ventanas, con reflejos definidos en sus caras. Los bordes entre cristales, en cambio, si están llenos de microgrietas, retienen agua y oscurecen. El conjunto crea una alternancia delicada de espejos y sombras. A distancia, la impresión es de un pulido general muy agradable. De cerca, descubrirías bacterias, poros, fibras de raíces y pequeñas impurezas que también encuentran en el agua un breve hogar. En una terraza de piedra artificial, quizá hecha con fragmentos y grava compactada, tras la lluvia el brillo no es continuo, sino punteado. Cada piedrita que asoma un poco más recoge un destello. Las más hundidas solo se oscurecen. Esta textura mixta produce una sensación intermedia entre mate y lustroso. Pasear la vista por ese mosaico es como pasearla por un cielo con pocas estrellas. No hay prisa, y cada punto de luz dice presente en voz baja. A veces, al amanecer, el rocío cumple el papel que la lluvia tuvo por la tarde. Una pátina muy fina cubre las piedras. Es menos agua, más dispersa, pero suficiente para encender un brillo leve, una promesa de lisura. A medida que el sol crece, la pátina desaparece, primero en las zonas más altas, después en las más bajas, hasta que la superficie vuelve a aparecer como siempre. Los ciclos del agua se repiten con una fidelidad que tranquiliza. Saber que, con cada nueva humedad, veremos otra vez esa llanura óptica, añade un hilo de certeza dulce a lo cotidiano. En patios interiores, el agua que cae de un alero dibuja una curva en el aire. Donde impacta, el suelo de piedra muestra un círculo de brillo más intenso, rodeado de un anillo más oscuro. La energía de las gotas limpia con más insistencia ese punto, y esa limpieza se convierte en un faro pequeño para el ojo. Con el tiempo, si te sientas a observar, ese faro se desplaza si cambia el goteo, y la piedra va guardando una historia de impactos y secados, como registros muy discretos. El ritmo suave continúa también en la escala de las horas. Al anochecer, el mundo mineral retiene con generosidad parte del calor del día. La lluvia lo enfría un poco, y al tocarlo, sientes la frescura que contrasta con el aire tibio. La sensación térmica también se traduce en la palabra liso. Lo frío se asocia con lo pulido en la experiencia cotidiana. Así, varias señales se suman. Menos fricción, brillo especular, colores más saturados y frescura al tacto. Juntas, te dicen suavidad, aunque cada señal venga de un origen distinto. Puedes pensar ahora en las piedras bajo un árbol. La lluvia fue filtrada por las hojas y llegó en gotas más grandes, menos numerosas. La superficie de las piedras presenta un patrón de manchas redondas,
cada una con brillo en el centro y gradientes hacia el exterior. Es un mapa del dosel. Al secar, esos círculos se difuminan y se mezclan con otros, creando una trama calmada como la de una acuarela. Si el viento meció la copa, las gotas cayeron siguiendo líneas, y esas líneas quedaron como testimonio efímero sobre las piedras. En paredes de cantera, algunas superficies se labran para ofrecer más agarre. Otras se dejan lisas. Después de la lluvia, las labradas siguen mostrando su relieve, pero más redondeado a la vista. Las lisas parecen espejos opacos. Si colocas dos tipos de piedra uno junto al otro, el contraste se vuelve un pequeño experimento visual. Al pasar la mano, notarás la diferencia real en la textura. Sin embargo, tu ojo seguirá diciendo liso en ambos, cuando aún estén mojadas, porque el agua colabora para que el conjunto luzca uniforme. Es una pequeña lección sobre cómo nuestros sentidos se combinan y sobre cómo, al buscar descanso, preferimos impresiones simples y coherentes. Imagina, para terminar esta parte del camino, una piedra muy antigua, con capas que cuentan millones de años. La lluvia de esta noche la ha visitado, como la de tantos inviernos, primaveras, veranos y otoños. Nada de lo que le ha dado forma ocurrió en un día, pero cada día dejó una marca minúscula. Tu mirada, al verla ahora mojada y aparentemente lisa, está uniendo lo pasajero con lo eterno sin esfuerzo. Hay una poesía blanda en ese encuentro, una música lenta que acompasa el corazón con la respiración. Sigue el ritmo. La explicación es sencilla y poderosa, y cabe en pocas palabras tranquilas. El agua rellena, limpia y lubrica. La luz, al encontrar la superficie así, se comporta con más orden, y nuestros ojos y dedos traducen ese orden en la palabra liso. La piedra no se transformó en otra cosa, solo cambió su apariencia momentánea. Es una máscara transparente que la naturaleza coloca y retira sin aviso, un gesto cotidiano que, una vez visto con atención, ya no se olvida. Si vuelves a casa después de la lluvia y miras el alféizar de piedra de una ventana, quizá veas algunas perlas de agua inmóviles. Esas perlas, por su forma curva, concentran y repelen luz. En conjunto, la superficie parece más uniforme, porque el agua ha ocultado pequeñas estrías. Si tomas una servilleta y la pasas muy suavemente, verás que el brillo desaparece y la textura reaparece. Este pequeño juego te recuerda que lo que cambió fue la piel del conjunto, no el cuerpo entero. En un sendero con grava, el efecto también se nota. Cada piedra, irregular y distinta, se ve más redondeada al ojo cuando está mojada.
La sucesión de destellos dentro del camino crea un hilo de plata apagada bajo tus pies. Caminar sobre eso produce una sensación de quietud activa, como si cada paso pisara una página que refleja apenas la palabra que está escrita. El sonido de la pisada, amortiguado por la humedad, contribuye al paisaje sonoro de calma. Si visitas un jardín japonés, verás que mojar piedras forma parte de la estética. El brillo no es fuerte ni chillón, es tenue y profundo. Lo que se busca es la serenidad del reflejo, la sensación de profundidad en superficies pequeñas. El agua, en su película fina, acentúa el paso del tiempo en cada piedra. Una que tenga cicatrices de erosión las mostrará más claramente, pero con delicadeza. Una que sea joven en su forma, casi recién quebrada, mostrará aristas que el agua convierte en líneas suaves por un momento. El ritmo suave continúa, como un hilo que no se corta. Puedes volver si quieres a la primera imagen, un charco pequeño, un guijarro inmóvil, el cielo gris. La luz se posa sobre el guijarro y lo recorre despacio. El agua sigue ahí, uniendo las imperfecciones y tendiendo un puente amable para la luz. Tus párpados pesan. La explicación ya se instaló en ti con una claridad sin aspavientos. Y tal vez notes, con una sonrisa que no necesita mostrarse, que basta con agua para que nuestros sentidos tejan la palabra liso con hilo dorado. En una plaza, un niño pasa el dedo por una piedra y deja un surco temporal, oscuro, que pronto desaparece. Aprendemos desde pequeños que el agua transforma apariencias. Lo vemos en la ropa, en la madera, en el asfalto, en el vidrio, en la tierra. En todos esos casos, el mecanismo de fondo es parecido. Hay una modificación del camino que toma la luz y de la manera en que nuestra piel siente. La piedra, con su nobleza granítica, simplemente es una de las traductoras más elocuentes de este idioma del agua. Si miras los costados de un camino rural, verás piedras cubiertas por una película de barro muy fino después de una lluvia fuerte. En esos casos, la apariencia puede ser menos brillante. La arcilla, al depositarse, forma una piel opaca que la lluvia suave siguiente retirará poco a poco. Cuando esa piel se va, el brillo vuelve con nitidez. La naturaleza, con sus ritmos, va poniendo y quitando velos, y nosotros vamos alternando percepciones sin sobresaltos. Durante un paseo al atardecer, los rayos bajos del sol en un día despejado después de la lluvia pueden transformar una piedra común en un objeto casi precioso. Los reflejos, en ángulos específicos, se vuelven más intensos. Puedes moverte un pasito y el punto de luz cambia, como si respondiera a tu presencia. Este juego, casi infantil, tiene el encanto de lo simple y la profundidad de lo inevitable. Es la luz interactuando con el agua y la piedra, obedeciendo sus leyes mansas y regalándonos un gesto de belleza que no reclama nada. En una pared de esquisto, las capas apiladas dejan líneas de debilidad pequeñas. El agua se aloja en ellas, recorre sendas internas y al secarse deja un brillo que resalta los planos.
Un geólogo lee esas líneas como párrafos en una historia antigua. Tú, buscando descanso, puedes leerlas como un poema de verso sin rima, que cuentan siempre lo mismo de manera diferente. El brillo va y viene, y con él la ilusión de lisura. La piedra sigue su camino largo. Tú sigues el tuyo breve de esta noche, y ambos coinciden un instante en un punto de serenidad. Si piensas en mármoles, su grano calcítico al mojarse entrega una profundidad de color especialmente amable. Los blancos se vuelven nubes compactas. Los grises se convierten en humo fijo. En superficies ya pulidas, el agua añade un plus muy pequeño, pero perceptible. En superficies cerradas, el cambio es mayor. Es un recordatorio de que este fenómeno es más visible cuando la rugosidad de partida es alta. Donde hay escalones pequeños, una película que los puentea tiene mucho que aportar. Donde la superficie ya es plana a nuestra escala, la película se limita a humedecer tonos y añadir un brillo delicado. Un granito con feldespatos rosados, al mojarse, intensifica sus rosas y sus negros. Un basalto volcánico casi mate en seco se parece a una obsidiana envejecida en mojado. Una arenisca amarilla se convierte en miel, una pizarra en plomo pulido. Cada mineral canta bajo la lluvia con una voz más profunda. Y al final, lo que oímos es un coro suave que invita a cerrar los ojos y descansar. El ritmo suave continúa y te conduce hacia una conclusión tan amable como el comienzo. Ya sabes, con calma, ¿por qué las piedras parecen tan lisas después de la lluvia? Es la película de agua que rellena y unifica. Es la luz que encuentra un camino más ordenado. Es la limpieza que retira el polvo. Es el frescor que engaña felizmente al tacto. Nada más y nada menos. Un gesto mínimo que produce una sensación plena. Puedes llevar esta imagen contigo a la próxima lluvia, o puedes dejarla aquí, que se deshaga como una gota que resbala hasta volverse nada. Mientras tu respiración se hace más lenta, sientes que el cuerpo se ablanda sobre el colchón o el sofá. Afuera, tal vez aún hay un eco de gotas. Dentro, hay silencio. Estás seguro, estás cálido, estás en calma. Si te ha acompañado esta caricia de ciencia hasta el borde del sueño, me alegra haberte acompañado hasta aquí. Te deseo una noche tranquila, un descanso profundo y reparador. Y como siempre, te agradezco con suavidad que apoyes este espacio con un like y una suscripción, para que podamos seguir compartiendo estas historias mansas tan seguido. Ahora puedes soltar el día, dejar que el ritmo suave continúe por su cuenta y rendirte a la oscuridad amable que te espera. Buenas noches.